¿Alguna vez llegaste a ese punto donde sentís que el trabajo te está consumiendo por dentro, no solo por fuera? Donde no es que te duela el cuerpo, que también, sino que hay algo más profundo, algo que no se ve, que no se puede medir con un análisis de sangre ni con una radiografía, algo en el alma que te dice, ya no doy más. Te levantás, te vestís, vas a tu trabajo, cumplís, sonreís, atendés, respondés, resolvés, te traes los problemas a casa, te acostás, dormís y al otro día arrancás otra vez la misma rutina y la gente te ve funcionando y piensa que estás bien. Pero por dentro hay una grieta que se va abriendo, un desgaste invisible que nadie ve, que nadie pregunta, que nadie entiende. Y un día te parás frente al espejo, te mirás a los ojos y te decís, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me convertí en una máquina de hacer, de producir, de cumplir, pero dejé de ser yo? ¿En qué momento el trabajo dejó de ser un medio y se convirtió en el amo de mi vida? Escúchame bien, porque hoy no te voy a hablar desde el púlpito, te voy a hablar desde el alma. No te voy a dar 3 pasos para ser más productivo, ni 5 claves para alcanzar el éxito. Eso ya te lo vende todo el mundo. Yo te quiero hablar de algo que nadie te dice, algo que la Biblia sí dice y que yo aprendí a los golpes, a base de cansancio, de agotamiento, de llegar a momentos donde literalmente no podía más. Porque sí, yo también me cansé. Yo también me desgasté por dentro. Yo también llegué a esos puntos donde el trabajo, el ministerio, las responsabilidades, los viajes, la gira, los mensajes, las personas, los problemas, todo junto me dejó vacío por dentro. Y cuando estás vacío por dentro, por más que por fuera estés funcionando, por más que la gente te vea predicando, cantando, sirviendo, trabajando, liderando, por dentro estás seco. Y eso, mi querido, eso es lo más peligroso, porque el desgaste interior es un ladrón silencioso. No te avisa, no toca la puerta, no te manda una notificación. Simplemente se mete, se acomoda y empieza a vaciar tu alma de a poco, de a poco, de a poco, hasta que un día te descubrís sin ganas, sin pasión, sin fuego, sin alegría, viviendo por inercia, arrastrándote de un día a otro como alguien que camina por un pasillo oscuro sin saber dónde está la salida. Y lo primero que quiero decirte así, arrancando fuerte, sin rodeos, es que no sos débil por sentirte así. No sos menos espiritual, no sos un fracaso. No sos un mal cristiano, no sos un mal trabajador, no sos un mal padre, no sos una mala madre. Sos humano, sos un hijo, una hija de Dios que está cansado, que está desgastada por dentro y que necesita respirar. ¿Me está siguiendo? Porque a veces en la iglesia nos han vendido la idea de que el cansancio es pecado, de que sentirse agotado es falta de fe, de que si realmente confiaras en Dios estarías siempre fuerte, siempre sonriendo, siempre lleno de energía. Pero te voy a decir algo con toda autoridad, eso es una mentira del infierno. Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aleja cuando estás agotado. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué le pasa? Que se aguante, que siga, que los valientes no se cansan. No, Él se acerca. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios se especializa en gente agotada, en gente que dice, ya no doy más. Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Y ese es el tema de hoy. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón para vos. Cuando el trabajo te desgasta por dentro, Dios te renueva. Ahora, antes de seguir, te pido algo. Si estás escuchando esto y sentís que te estoy describiendo, que estas palabras son un espejo de lo que estás viviendo, no te vayas. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiarte la vida. No es exageración. Lo que Dios quiere hacer en vos en estos próximos minutos tiene el poder de restaurar tu alma cansada, de volver a encender el fuego que se apagó, de darte fuerzas que no sabías que podías tener. Pero para eso tenés que escucharme hasta el final. ¿Estás listo? Vamos. Quiero llevarte a la palabra, porque todo lo que te voy a decir no es opinión de Dante, no es filosofía barata, no es motivación superficial, es la palabra de Dios viva y eficaz. Y quiero empezar con un texto que probablemente conocés, pero que hoy lo vas a leer con ojos nuevos. Mateo 11, 28. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oigan esto con atención. Jesús no dijo, venid a mí todos los que están descansados, todos los que están fuertes, todos los que tienen todo bajo control. No, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y aquí hay algo que se pierde en la traducción si no vamos al original griego. La palabra que se traduce como trabajados es la palabra kopiao.
Copiao en el griego del Nuevo Testamento no significa simplemente trabajar, no significa tener un empleo, no significa estar ocupado. Copiao significa trabajar hasta el punto del agotamiento total, gastar toda tu energía en un trabajo duro y desgastante, fatigarse hasta quedar sin recursos. Es la palabra que se usaba para los campesinos que cavaban la tierra bajo el sol todo el día, para los remeros que movían los barcos hasta que los brazos no les respondían, para los soldados que peleaban hasta caer rendidos. Copiao es el cansancio que te deja vacío, el cansancio que te quita todo, el cansancio que cuando termina no te quedan ni ganas de hablar. ¿Te das cuenta? Jesús no está hablando de un cansancito, de un pequeño agotamiento, de un día largo en la oficina. Está hablando de personas que están copiados, que están trabajadas hasta el agotamiento total. Y después agrega otra palabra, cargados. La palabra griega es fortizo, que significa cargar un peso, llevar una carga pesada sobre los hombros. Jesús está hablando con gente que está agotada por el trabajo y además cargada con pesos que no debería llevar. ¿No te parece que te está describiendo a vos? Porque muchos de nosotros estamos copiados, agotados por el trabajo, por la rutina, por las responsabilidades, por las exigencias, por las presiones. Y encima estamos fortizos, cargados con pesos que no son nuestros, cargando problemas que no nos corresponden, cargando expectativas que otros nos pusieron encima, cargando culpas, cargando miedos, cargando heridas, cargando cosas que nos están destrozando la espalda espiritual. Y Jesús mira a esa gente, mira a esa multitud que está agotada y sobrecargada y no les dice, aguántense que los fuertes resisten. No les dice, oren más, ayunen más, sean más espirituales. No les dice, si tuvieran más fe no estarían cansados. Les dice algo que cambia absolutamente todo. Les dice, venid a mí. 2 palabras. Deute prosme, venid a mí. Una invitación personal, directa, íntima. No dijo, vayan a la sinagoga, vayan al templo, vayan al rabino, vayan al sacerdote, vayan al sistema religioso. Dijo, venid a mí, a la persona, a la presencia, al relationship, al encuentro. Jesús está diciendo que el descanso no se encuentra en un lugar, se encuentra en una persona. El descanso no está en unas vacaciones, no está en un fin de semana largo, no está en un spa, no está en dormir 12 horas. El descanso verdadero, el descanso que repara el alma, el descanso que renueva lo que se desgastó por dentro, está en Él, solo en Él. Y después hace una promesa que es breathtaking, que te deja sin aliento. Dice, y yo os haré descansar. La palabra griega para descansar aquí es anapauo. Y déjame decirte algo sobre esta palabra porque es hermosa, es poderosa, es reveladora. Anapauo es una palabra compuesta por 2 partes. Ana, que significa arriba, de nuevo, hacia arriba. Y pauo, que significa cesar, detener, parar. Juntas. Anapauo significa levantar y detener, refrescar, renovar, dar descanso profundo. No es simplemente dejar de trabajar, no es simplemente parar la actividad, es un descanso que te levanta, que te renueva desde adentro, que te restaura en lo profundo. Es el descanso que te hace respirar de nuevo, que te devuelve el aliento, que te vuelve a poner de pie cuando estabas caído. Anapauo es lo que Dios hace cuando te encuentra agotado, te levanta, te abraza, te hace descansar de verdad, no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Entendés lo que Jesús está diciendo? Está diciendo, yo no te voy a dar un descanso superficial, no te voy a dar un respiro temporario, no te voy a dar una pausa para que sigas igual después. Te voy a dar un descanso que te renueva, que te restaura, que te transforma. Te voy a dar anapauo, te voy a levantar del cansancio y te voy a devolver el aliento. Te voy a poner de nuevo en pie, pero esta vez con fuerzas que no salen de vos, sino que salen de mí. Porque el descanso que Jesús ofrece no es simplemente ausencia de trabajo, es presencia de su paz. Es estar con Él y descubrir que en su presencia las cargas se alivianan, que en su compañía el cansancio pierde su peso, que en sus brazos el alma encuentra el refugio que estaba buscando. Y después Jesús agrega algo que parece contradictorio, pero que es profundamente sabio. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oigan, Jesús le está diciendo a gente cansada que lleve un yugo. ¿No se supone que la gente cansada necesita quitarse el yugo, no ponerse otro? Pero aquí está la clave. En la agricultura del mundo antiguo, el yugo era una pieza de madera que se ponía sobre el cuello de los bueyes para que aran la tierra. Y normalmente el yugo se ponía sobre 2 bueyes, uno experimentado y uno joven,
para que el más fuerte guiara al más débil. Jesús está diciendo, vení, poné tu yugo junto al mío, caminemos juntos, carga lo que tenés que cargar, pero no lo cargues solo, cárgalo conmigo. Porque cuando vos estás bajo el yugo con Jesús, Él lleva el peso. Él es el buey fuerte, vos sos el que aprende. Él guía, vos seguís, Él carga, vos descansás en Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. No te está diciendo que no vas a tener responsabilidades, que no vas a tener trabajo, que no vas a tener cargas. Te está diciendo que no las vas a llevar solo, que Él va a estar ahí, bajo el mismo yugo, caminando a tu lado, llevando el peso que vos no podés llevar. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. No porque no haya trabajo, sino porque cuando el trabajo se hace con Él y en Él, el peso se distribuye. Y lo que antes te destrozaba la espalda, ahora lo podés llevar, porque no lo llevas solo. ¿Estás recibiendo esto, sí o no? Porque si entendés esto, si de verdad entendés que Jesús te está invitando a caminar bajo su yugo, tu vida cambia, tu trabajo cambia, tu cansancio cambia. Porque dejás de llevarlo todo solo y empezás a llevarlo con Él. Ahora, quiero llevarte a una historia que me marca profundamente, porque es la historia de un hombre que estaba copiado, agotado, desgastado por dentro y cómo Dios lo renovó. Es la historia de Elías. 1 Reyes 19. Pero para entender 1 Reyes 19, tenés que entender 1 Reyes 18, porque Elías en 1 Reyes 18 es un gigante espiritual. Es el profeta que se para frente a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, que clama a Dios, que hace caer fuego del cielo, que derrota a los falsos profetas, que lidera una de las victorias más espectaculares de toda la Biblia. Es el hombre de la hora, el héroe del momento, el tipo que todo el mundo admira. Pero en 1 Reyes 19, un capítulo después, ese mismo hombre está sentado debajo de un árbol pidiendo morirse. Dice la Biblia que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó un mensaje a Elías diciendo, que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te echo lo mismo que les hiciste a ellos. Y Elías, el que había enfrentado a 450 profetas, el que había hecho caer fuego del cielo, el que había resucitado muertos, Elías se asustó. Dice la Biblia que se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó a su siervo ahí. Y él se fue un día de camino hacia el desierto y llegó a un árbol, una retama, y se sentó debajo y pidió morirse. Dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Oigan, párense un segundo en esto. Elías, el profeta más poderoso del Antiguo Testamento, sentado debajo de un árbol en el desierto, pidiendo morirse, ¿qué pasó? ¿En qué momento el gigante se convirtió en un hombre quebrado? Y la respuesta es, se desgastó por dentro. Elías no fue derrotado por Jezabel. Jezabel fue solo la gota que rebalsó el vaso. Elías fue derrotado por el agotamiento interior, por el desgaste acumulado, por la carga emocional y espiritual de haber estado en la línea de fuego durante años. Porque antes del Monte Carmelo, antes del fuego del cielo, antes de la victoria espectacular, Elías ya había vivido años de estrés, de persecución, de soledad, de presión. Había estado escondido junto al arroyo de Querit, alimentado por cuervos. Había ido a Sarepta, a la casa de una viuda. Había visto morir al hijo de la viuda y lo había resucitado. Había confrontado al rey, había anunciado sequía, había esperado años la respuesta. Y todo ese peso, todo ese desgaste interior se acumuló, hasta que una amenaza, una sola amenaza de una mujer fue suficiente para derrumbarlo. ¿Te das cuenta? Elías no cayó por falta de fe, cayó por falta de descanso. No cayó porque era un mal profeta. Cayó porque era humano y se había desgastado por dentro sin darse cuenta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No caemos siempre por grandes pecados o por grandes crisis. Muchas veces caemos, nos derrumbamos, porque nos desgastamos por dentro de a poco, día tras día, y no nos damos cuenta hasta que algo pequeño, una crítica, un problema, una mala noticia, una amenaza, nos hace estallar y nos encontramos pidiendo morir como Elías debajo de la retama. Pero quiero que veas lo que Dios hace con Elías, porque esto me emociona hasta las lágrimas. Dios no lo reprende. Dios no le dice, ¿cómo te atreves a estar así? ¿No acabas de hacer caer fuego del cielo? ¿Qué te pasa? ¿En vos creo y Elías? No. Dios hace algo que nadie espera. Dios lo deja dormir. Dice la Biblia que Elías se quedó dormido debajo del árbol y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come.
Y él miró y había una torta de pan cocida sobre las piedras y un jarro de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Escuchaste eso? Dios no le pidió más fe, no le pidió más oración, no le pidió que profetizara, no le dijo que ayunara, le dijo: levántate y come, descansá, dormí, alimentate, porque el camino es demasiado largo para vos. Dios entendió algo que nosotros muchas veces no entendemos, que el cansancio no siempre es espiritual, que a veces el cansancio es físico, emocional, y que la respuesta no siempre es un versículo, a veces la respuesta es descanso, es comida, es sueño. Dios le dio a Elías exactamente lo que necesitaba, no un sermón sino una comida, no una reprensión sino un descanso, no un desafío sino un cuidado, porque Dios es Padre. Y los padres que aman a sus hijos no los reprenden cuando están agotados, los cuidan, los abrigan, les dan comida, los hacen dormir. Esto es revelador. Dios nos está diciendo que a veces lo más espiritual que podés hacer es descansar, que a veces la oración más poderosa es acostarte y dormir, que a veces la fe más grande que podés tener es reconocer que no podés más y permitir que Dios te cuide. Porque hay un cansancio que no se cura con fe, se cura con descanso. Hay un desgaste que no se repara con oración, se repara con cuidado. Y Dios lo sabe. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos polvo, como dice el Salmo 103, 14. Él sabe que tenemos un límite y que cuando lo pasamos no somos más espirituales, somos más estúpidos. Porque el que no descansa no es más santo, es más frágil. El que no se detiene no es más dedicado, es más vulnerable. Y Dios, en su infinita sabiduría, le dice a Elías: primero comé y dormí, después hablamos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar eso hoy? ¿Cuántos están tan desgastados por dentro que lo que más necesitan no es otro sermón, no es otra prédica, no es otro versículo, sino parar, descansar, comer, dormir, permitir que Dios los cuide? Porque andás con un cansancio que no es de hoy, es de meses, es de años, es de tanto trabajar, tanto servir, tanto cargar, tanto dar, tanto enfrentar, tanto resistir, que tu alma está agotada y ni siquiera lo sabés. Y Dios te está diciendo hoy, a través de esta palabra: detente, descansa, yo me encargo. El camino es largo, pero no tenés que recorrerlo con tus fuerzas, tenés que recorrerlo con las mías. Y para tener las mías, primero tenés que parar. Parar de correr, parar de cargar, parar de producir, parar de pretender que podés con todo y dejar que Él te toque, que te alimente, que te cuide, que te renueve. Ahora, si este mensaje te está hablando al corazón, te pido algo especial. Suscríbete a este canal, no solo para que no te pierdas los próximos mensajes, sino porque juntos estamos formando algo más grande que un canal de YouTube. Estamos formando una comunidad de fe, una familia donde gente cansada, desgastada, agotada, encuentra renovación, encuentra esperanza, encuentra a Dios. Suscríbete, activa la campanita y compartí este mensaje con alguien que sabes que está desgastado por dentro, que necesita escuchar esto hoy, porque capaz que vos sos el puente entre el cansancio de alguien y la renovación que Dios quiere darle. Quiero seguir con algo que me parece fundamental para este mensaje, y es la diferencia entre el cansancio físico y el cansancio del alma, porque muchos confunden uno con el otro. Te levantás un lunes, dormiste 8 horas, te sentís bien físicamente, vas al trabajo y sin embargo hay una mochila invisible sobre los hombros. No sabés de dónde viene, no sabés cuándo se puso, pero pesa, y pesa todo el día. Y cuando llegás a casa y te sentás en el sofá, no es que te duelen las piernas, es que te duele el alma. Ese es el cansancio interior, el desgaste que no se ve, que no se mide, que no se puede curar con café, ni con vitaminas, ni con una noche de sueño. Es el cansancio que viene de cargar cosas que no deberías cargar, de preocuparte por cosas que no podés controlar, de vivir en un estado de alerta permanente, de dar y dar y dar sin recibir, de servir sin ser servido, de amar sin ser amado, de trabajar sin ver fruto, de esforzarte sin ver recompensa. Y ese cansancio del alma es el que te desgasta por dentro, es el que te vacía. Porque el cansancio físico se cura durmiendo, pero el cansancio del alma se cura con Dios.
se cura con su presencia, con su palabra, con su abrazo, con su restauración. Y por eso Jesús en Mateo 11:28 no dijo yo os daré vacaciones, dijo yo os haré descansar. Anapauo, descanso profundo, descanso del alma, descanso que solo Él puede dar. Porque Él es el único que puede tocar el lugar donde el cansancio se esconde, ese lugar que nadie más alcanza, ese lugar donde guardas tus heridas, tus frustraciones, tus decepciones, tus miedos, tus cargas. Él entra ahí, a ese lugar, y te dice descansa. Yo estoy acá, yo me encargo. Y quiero que veas algo más en esta historia de Elías, porque después de comer y dormir, Dios lo lleva al monte Horeb, al monte de Dios. Y ahí Dios le habla, pero no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego. Dice la Biblia que después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios, en el silbo apacible, en la voz suave, en la quietud. Dios no se le apareció a Elías en el huracán, se le apareció en el susurro. ¿No te parece increíble? El mismo Dios que hizo caer fuego del cielo en el monte Carmelo, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que hizo temblar montañas, se le aparece a un hombre agotado en un susurro suave y delicado. Y eso me dice algo profundo, que cuando estás desgastado por dentro, Dios no te grita, te susurra, no te exige, te invita, no te presiona, te atrae con ternura. Porque Él sabe que cuando el alma está cansada, los gritos la asustan, las exigencias la abruman, las presiones la quiebran. Lo que el alma cansada necesita es un susurro, una voz suave, una presencia que no exija, sino que acompañe. Y eso es Dios, eso es nuestro Padre. No es un Dios que te demanda cuando estás roto, es un Dios que te susurra cuando estás agotado, que te dice al oído, estoy acá, no te voy a soltar, descansa en mí. Y en ese susurro Dios le hace una pregunta a Elías. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde con su verdad, con su cansancio, con su desesperación. Dice, he sentido un gran celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y oigan lo que Dios hace. No le discute, no le corrige, no le dice te equivocás. Hay 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Te informo que no estás solo. No, primero le da una tarea, le da un propósito nuevo. Le dice, ve, vuelve por tu camino, unge a Hazael como rey, a Jehú como rey, a Eliseo como profeta. Y después le dice la verdad. Yo haré que queden 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y toda boca que no lo besó. Dios no lo dejó en el desierto. Lo renovó, le dio dirección, le dio propósito, le dio compañía, le dio a Eliseo un discípulo, un compañero, alguien que estuviera con él, porque Dios sabe que el cansancio interior también viene de la soledad. Elías se sentía solo y Dios le dijo, no estás solo y no vas a estar solo. Te voy a dar a Eliseo, te voy a dar compañía. Porque el trabajo que te desgasta por dentro se vuelve más llevadero cuando no lo haces solo. ¿Cuántos de ustedes se sienten solos en su cansancio? Que están rodeados de gente pero por dentro están solos. Que trabajan, sirven, cuidan, atienden, dan, pero nadie les pregunta cómo están. Nadie les ofrece un vaso de agua. Nadie los mira a los ojos y les dice ¿cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? Y el cansancio se vuelve más pesado porque la soledad lo multiplica. Pero hoy Dios te quiere decir lo mismo que le dijo a Elías. No estás solo, nunca estuviste solo, yo estoy contigo. Y voy a poner personas en tu camino, voy a mandarte Eliseos, gente que camine contigo, que te sostenga, que te cuide, que te ayude a cargar lo que no podés cargar solo. Ahora, quiero llevar este mensaje a otro nivel porque hay algo que Dios me mostró esta semana mientras preparaba este sermón, algo que me voló la cabeza. Y tiene que ver con la palabra que Isaías usa en el capítulo 40, versículo 31. Todo el mundo conoce este versículo, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hermoso, poderoso. Pero hay algo en el original hebreo que cambia absolutamente todo. Algo que cuando lo vi dije, Señor, esto es para alguien hoy. La palabra que se traduce como esperan es la palabra hebrea kavah, kavah. Y déjame decirte lo que significa esta palabra porque va a cambiar tu vida. Kavah no significa esperar sentado,
no significa esperar pasivamente, no significa quedarte quieto mirando al cielo a ver qué pasa. Kavá significa entrelazar, trenzar, unir. Era la palabra que se usaba para hacer cuerdas, para trenzar hilos y convertirlos en una cuerda fuerte. Kavá es el acto de entrelazar tus hilos rotos, tus hilos débiles, tus hilos cansados con los hilos de Dios, con su fuerza, con su poder, con su vida. Es unir lo tuyo con lo de Él. Es trenzar tu debilidad con su fortaleza. ¿Entendés la revelación? Isaías no está diciendo siéntate y espera que Dios haga algo. Está diciendo entrelazá tu vida con la de Dios. Trenzá tus fuerzas con las suyas. Uní tu cansancio con su energía. Porque cuando vos entrelazás tu vida con la de Dios, cuando te unís a Él en intimidad, en oración, en comunión, en dependency, lo que era débil se vuelve fuerte, lo que era cansado se vuelve renovado, lo que era roto se vuelve entero. Kavá es la imagen de una cuerda, vos sos un hilo, Dios es el otro hilo y cuando se entrelazan la cuerda no se rompe. No importa cuánto pese la carga, no importa cuánto dure el camino, la cuerda resiste porque está trenzada con Dios. Y la palabra renovarán, en hebreo halfú, literalmente significa intercambiarán. No significa que Dios te dará más fuerza para que sigas con tus propias fuerzas, significa que intercambiarás tu fuerza por la suya. Le das tu cansancio, Él te da su descanso. Le das tu debilidad, Él te da su fortaleza. Le das tu agotamiento, Él te da su energía. Es un intercambio, no una adición. No es Dios sumándote fuerza, es Dios cambiando tu fuerza por la suya. Es decirle, Señor, tomo mi cansancio, tomo mi debilidad, tomo mi desgaste y te lo doy. Y a cambio recibo tu fuerza, tu energía, tu renovación. Ese es el intercambio, ese es Kavá, ese es halfú. Y por eso dice, levantarán alas como las águilas, porque el águila no vuela con sus propias fuerzas cuando se renueva. El águila, cuando envejece, cuando se le desgasta el plumaje, se retira a un lugar alto, se queda quieta y espera hasta que el viejo plumaje cae y el nuevo crece. Y cuando el nuevo plumaje está listo, el águila se lanza y las corrientes de aire la levantan, la sostienen, la llevan. No vuela aleteando con esfuerzo, vuela dejándose llevar por la corriente. Esa es la imagen. Dios está diciendo, cuando te entrelazás conmigo, cuando intercambias tu fuerza por la mía, no vas a tener que volar aleteando, vas a volar dejándote llevar por mi espíritu. No vas a correr con tus propias piernas, vas a correr con las mías. No vas a caminar con tu propia energía, vas a caminar con la mía. Y no te vas a fatigar, no te vas a cansar porque no vas a estar usando tus fuerzas, vas a estar usando las mías. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Amén. Porque hay alguien que está escuchando esto, que está tan cansado, tan desgastado por dentro, que siente que ya no puede dar un paso más. Y Dios te está diciendo, deja de caminar con tus fuerzas. Deja de correr con tus piernas. Deja de volar aleteando. Entrelázate conmigo. Kavá, intercambia tu cansancio por mi energía. Halfu, deja que mi espíritu te levante como un águila y te lleve. Porque yo soy la corriente que sostiene, yo soy el viento que eleva, yo soy la fuerza que no se agota. Y cuando te unís a mí, tu cansancio termina, porque empieza mi fuerza en vos. Ahora, hay otro personaje bíblico que quiero traer, porque su historia tiene que ver directamente con el desgaste del trabajo. Es la historia de Moisés, Éxodo 18. Moisés estaba trabajando desde la mañana hasta la noche. Dice la Biblia que el pueblo venía a él desde la mañana hasta la tarde para que les resolviera sus problemas, para que les juzgara sus causas, para que les diera respuestas. Y Moisés, con toda su buena intención, con toda su dedicación, con toda su disposición, atendía a todos. Desde la mañana hasta la noche, sin parar, sin descansar, sin delegar, porque pensaba que era su responsabilidad, que nadie más podía hacerlo, que era él y solo él. Y entonces llega Yetro, su suegro, que era un hombre sabio, un hombre que no era del pueblo de Israel, pero que tenía discernimiento. Y Yetro ve lo que Moisés está haciendo y le dice algo que cambia la historia. Éxodo 18:18. Le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oigan lo que Yetro le dice a Moisés,
No le dice, qué dedicado sos, qué ejemplo, qué sacrificio. Le dice, te vas a desmayar, te vas a agotar. Y no solo vos, también el pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo solo. Y aquí hay una verdad que muchos de nosotros necesitamos escuchar hoy, que hay trabajos que son demasiado pesados para hacerlos solos, que hay cargas que no fueron diseñadas para una sola persona, que hay responsabilidades que necesitan ser compartidas, delegadas, distribuidas. Y que cuando pretendemos hacerlo todo nosotros, cuando pensamos que sin nosotros no funciona nada, cuando creemos que somos indispensables, nos estamos cavando la tumba del agotamiento interior. Yetro le dio a Moisés un consejo que no era solo organizacional, era espiritual. Le dijo, escoge de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la ganancia deshonesta, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Y que todo asunto grave lo traigan a ti, pero que ellos juzguen todo asunto menor. Y esto aliviará tu carga, porque la llevarán contigo. Dios le estaba diciendo a Moisés a través de Jetro, no tenés que hacerlo todo. No fuiste diseñado para cargar todo. Te di un pueblo, pero también te di personas que pueden ayudarte. Aprende a soltar, aprende a confiar, aprende a delegar. Porque el que no delega se desgasta. El que no compite la carga se quema. El que no confía en otro se queda solo con un peso que lo va a destrozar. ¿Y cuántos de nosotros somos como Moisés antes del consejo de Yetro? Hacemos todo nosotros. No delegamos, no soltamos, no confiamos. Pensamos que si no lo hacemos nosotros no se va a hacer bien. Pensamos que somos los únicos que podemos, que los demás no van a estar a la altura, que si soltamos algo se va a caer todo. Y vivimos así, cargando lo que no deberíamos cargar, haciendo lo que otros podrían hacer, desgastándonos por dentro porque no aprendimos a soltar. Pero hoy Dios te está hablando a través de esta palabra igual que Yetro le habló a Moisés. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo solo. Soltá, delegá, confiá, compartí la carga. Porque yo te di personas a tu alrededor que pueden ayudarte, pero no las vas a ver mientras pretendas hacerlo todo vos. Y hay algo más aquí que es importante. Jetro le dijo a Moisés que eligiera hombres capaces, temerosos de Dios, veraces. No cualquiera, no delegamos en cualquiera, pero sí delegamos, sí soltamos, sí confiamos. Porque el que no confía en nadie termina no confiando ni en Dios, porque la confianza es un músculo. Si no lo ejercitas con los hombres, no lo vas a ejercitar con Dios. Y si vivís pensando que solo vos podés, estás diciendo que no necesitas a Dios, porque Dios también trabaja a través de otros. Dios te quiere aliviar la carga, pero para eso tenés que soltar algo. Ahora, quiero llevar este mensaje a un texto que creo que es el corazón de todo lo que queremos decir hoy. 2 Corintios 4:16. El apóstol Pablo, un hombre que trabajó más que cualquier otro, que viajó más, que predicó más, que sufrió más, que cargó más, que se desgastó más, escribe algo que es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo entendió algo que la mayoría de nosotros no entiende. Pablo entendió que hay dos hombres en nosotros, el exterior y el interior. El hombre exterior es el cuerpo, la energía física, la capacidad natural, lo que se ve, y ese hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando. No dice que se va a desgastar, dice que se va desgastando, presente continuo, día tras día, de a poco. El hombre exterior se gasta, se deteriora, se debilita. Es inevitable. Es parte de vivir en este mundo, de trabajar, de servir, de esforzarse. El cuerpo se cansa, la mente se fatiga, las emociones se agotan. Eso es el desgaste del hombre exterior. Pero Pablo dice algo extraordinario, dice, aunque el exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. El hombre interior, el espíritu, el alma, la parte de vos que está conectada con Dios, esa parte no se desgasta, se renueva, no se debilita, se fortalece, no se vacía, se llena. Y aquí está la clave de todo el mensaje. El problema no es que el hombre exterior se desgaste, el problema es cuando el hombre interior también se desgasta. Cuando el exterior y el interior se agotan al mismo tiempo, ahí es cuando colapsamos.
Cuando el cuerpo está cansado y el alma también, cuando la energía física está baja y la espiritual también, ahí es cuando sentimos que no podemos más, que se nos acaban las fuerzas, que el trabajo nos está consumiendo por dentro y por fuera. Pero Pablo nos enseña que eso no tiene que ser así, que el hombre exterior puede estar desgastado, cansado, agotado, pero el hombre interior puede estar renovado, lleno, fortalecido. ¿Cómo? ¿Cómo se renueva el hombre interior? Y la respuesta es a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de cavar, de entrelazar tu vida con la suya. Cuando vos pasás tiempo con Dios, cuando te detenés en medio del trabajo y del caos y de la rutina y buscas su rostro, cuando orás, cuando lees su palabra, cuando lo adorás, cuando simplemente te quedás en silencio en su presencia, el hombre interior se renueva. No tus fuerzas, no tu energía natural, sino algo más profundo, algo que viene de arriba, algo que no se agota, algo que es eterno. Y eso es lo que diferencia al cristiano del mundo. El mundo cuando se cansa busca descanso físico, busca vacaciones, busca entretenimiento, busca distracción. Y todo eso está bien, pero es temporario, porque volvés de vacaciones y a los 2 días estás cansado otra vez. Volvés del entretenimiento y el cansancio sigue ahí, porque el descanso físico no renueva el alma, solo Dios renueva el alma. Solo su presencia restaura lo que se desgastó por dentro. Solo Él puede entrar en ese lugar donde nadie más llega y sanar, renovar, fortalecer, restaurar. Y por eso Pablo dice, no desmayamos. La palabra griega para desmayar aquí es eklúo. Eklúo significa aflojarse, soltarse, perder la atención, desanimarse, perder el ánimo, rendirse. Es como una cuerda que se afloja, que pierde su tensión, que ya no sostiene nada. Pablo dice, no me aflojo, no me desanimo, no pierdo el ánimo, no me rindo, aunque por fuera me esté desgastando, por dentro me estoy renovando y por eso sigo. Por eso no me detengo, por eso no tiro la toalla. No porque sea fuerte, sino porque tengo una fuente de renovación que no se agota. La presencia de Dios en mi interior. Querés no desmayar, querés no rendirte, querés seguir a pesar del cansancio. Entonces tenés que renovar tu hombre interior, tenés que buscar a Dios, tenés que pasar tiempo con Él, tenés que entrelazarte con Él. Porque si solo te apoyás en tus fuerzas, en tu energía, en tu capacidad, vas a desmayar. Es inevitable, el hombre exterior se desgasta, pero si renovás tu hombre interior día a día, si buscas a Dios cada día, si te llenás de su presencia cada día, entonces aunque por fuera estés cansado, por dentro vas a estar renovado. Y el renovado por dentro puede seguir cuando el cansado por fuera ya no puede más. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico porque sé que muchos de ustedes están pensando, Dante, todo esto suena hermoso, pero yo trabajo 10, 12 horas al día, tengo hijos, tengo responsabilidades, tengo una casa, tengo una familia, no tengo tiempo para renovarme. Y yo te entiendo, créeme que te entiendo. Yo viajo por el mundo, predico en estadios, grabo programas, escribo libros, tengo una familia, tengo responsabilidades que no podés imaginar y también me canso, también me desgasto. También llego a momentos donde siento que no puedo más, pero aprendí algo en todos estos años que quiero compartirte porque me cambió la vida. Aprendí que la renovación no necesita 3 horas de oración, no necesita un retiro espiritual de una semana, no necesita ir a un monasterio. La renovación del hombre interior puede suceder en un momento, en un instante, en un segundo. En el momento en que vos detenés tu actividad, cerrás los ojos y decís, Señor, estoy cansado, renóvame. Esa oración dicha con sinceridad, con honestidad, con necesidad, puede cambiar tu día, puede renovar tu alma, puede darte fuerzas que no sabías que podías tener. Porque Dios no necesita de tu tiempo, necesita de tu corazón. No necesita que le dediques horas, necesita que le dediques tu verdad. Y cuando le das tu verdad, cuando vas a Él tal como estás, cansado, agotado, desgastado, y le decís, necesito que me renueves, Él lo hace. Él siempre lo hace. Y te voy a dar algo más. Aprendí que Jesús mismo nos dejó el ejemplo, Marcos 6:31. Dice que los discípulos volvieron de una misión, estaban cansados, agotados, habían estado sanando, predicando, enfrentando demonios y no tenían tiempo ni para comer. Dice la Biblia que eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían tiempo para comer. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Oigan esto,
Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran. El Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del universo, el que podía haber dicho, sigan, no paren, hay mucho que hacer, hay mucha gente que necesita, hay mucha obra que hacer. No, les dijo, descansad un poco, apartaos, vayan a un lugar solitario, descansen, porque Jesús entendía que el descanso no es un lujo, es una necesidad, que parar no es debilidad, es sabiduría, que el que no descansa se desgasta. Y el que se desgasta pierde capacidad de servir, de amar, de dar, de vivir. Y Lucas 5:16 dice algo que me impresiona cada vez que lo leo. Dice que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Con frecuencia, no de vez en cuando, no cuando tenía tiempo, no cuando terminaba todo. Con frecuencia, el Hijo de Dios, el que tenía el ministerio más importante de la historia, el que tenía más que hacer que cualquiera de nosotros, se apartaba regularmente para estar a solas con el Padre. ¿No crees que si Jesús necesitaba apartarse para orar, nosotros también? ¿No crees que si el Hijo de Dios necesitaba silencio, soledad y comunión con el Padre para seguir, nosotros también? Jesús nos está enseñando que el descanso es espiritual, que el apartarse es sagrado, que el detenerse no es perder tiempo, es ganarlo. Porque cuando te apartas, cuando te retirás, cuando buscas a Dios en el silencio, el hombre interior se renueva y volvés con más fuerza, con más claridad, con más pasión, con más fuego. No volvés agotado, volvés renovado, no volvés vacío, volvés lleno, y eso cambia todo. Cambia cómo trabajás, cómo servís, cómo amás, cómo vivís. Y aquí viene algo que quiero que grabes en el fondo del alma. Salmo 127, contra 1 hasta 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde y que comáis pan de dolores, porque así da a su amado el sueño. Oigan esto con atención. El Salmo 127 nos está diciendo algo que va contra todo lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice, levantate temprano, acostate tarde, trabajá sin parar, esfórzate más, push, push, push. Pero la palabra dice, en vano es que te levantes de madrugada y te acuestes tarde y comas pan de dolores. En vano, inútil, sin sentido, sin fruto. Porque si Dios no está en lo que haces, si Dios no edifica lo que construís, si Dios no guarda lo que protegés, todo ese esfuerzo es en vano. Todo ese trabajo es en vano, todo ese cansancio es en vano. ¿Te das cuenta? El Salmo nos está diciendo que el trabajo sin Dios es en vano, que el esfuerzo sin Dios es vacío, que el cansancio sin Dios no produce nada de valor. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos así? Trabajando sin Dios, esforzándonos sin Dios, cansándonos sin Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos desgastados por dentro? ¿Por qué el trabajo nos consume? ¿Por qué no hay satisfacción, no hay fruto, no hay alegría? Y la respuesta es porque estamos construyendo sin el arquitecto. Estamos trabajando sin el dueño. Estamos cansándonos sin el restaurador. El Salmo dice algo hermoso al final, porque así da a su amado el sueño. Dios da sueño a su amado. Dios da descanso. Dios da paz. Dios dice, yo puedo hacer más en 1 hora de descanso confiado que en 12 horas de trabajo ansioso. Yo puedo edificar lo que vos no podés edificar. Yo puedo guardar lo que vos no podés guardar. Yo puedo hacer lo que vos no podés hacer, pero para eso tenés que confiar. Tenés que descansar. Tenés que soltar el control y dejar que yo trabaje. El problema de muchos de nosotros no es que trabajamos demasiado, es que trabajamos sin descansar en Dios. No es que tenemos muchas responsabilidades, es que no las llevamos a Él. No es que la vida es difícil, es que la queremos manejar solos. Y cuando manejamos todos solos, sin Dios, sin descansar en Él, sin confiar en Él, nos desgastamos por dentro. Porque el alma no fue diseñada para funcionar sin Dios. El alma fue diseñada para estar conectada con Él, para recibir de Él, para renovarse en Él. Y cuando esa conexión se corta, cuando esa comunión se pierde, el alma se desgasta, se seca, se vacía. Por eso hoy Dios te está invitando a algo más que a descansar físicamente. Te está invitando a descansar en Él, a confiar en que Él puede hacer lo que vos no podés, a creer que Él puede edificar lo que vos construís, a saber que Él puede guardar lo que vos cuidás, a entender que Él puede llevar lo que vos cargás
Y cuando vos descansás en eso, cuando soltás el control y confías en Él, el desgaste interior se va. Porque el desgaste no viene solo del trabajo, viene de la ansiedad. No viene solo del esfuerzo, viene del miedo. No viene solo de las responsabilidades, viene de la falta de confianza. Y cuando confías, cuando descansás en Dios, el trabajo sigue, las responsabilidades siguen, pero el desgaste se va porque el alma está conectada con la fuente de renovación. Quiero ahora traer un texto más que es absolutamente central para este mensaje. Gálatas 6:9. Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí hay algo que necesito aclarar, porque hay dos tipos de cansancio. Hay un cansancio que es del cuerpo, que es del alma, que es del desgaste interior, y ese cansancio Dios lo entiende, lo acepta, lo cuida. Pero hay otro cansancio que es el cansancio de hacer el bien, el cansancio de servir, el cansancio de dar, el cansancio de amar, el cansancio de seguir haciendo lo correcto cuando parece que nadie lo valora, nadie lo reconoce, nadie lo agradece. Y ese cansancio, Pablo dice, no lo tenemos que permitir. No nos cansemos de hacer el bien. La palabra griega para cansemos aquí es la misma que en Mateo 11:28, copiao. No nos agotemos haciendo el bien, no nos desgastemos haciendo lo correcto. ¿Pero cómo? ¿Cómo no cansarse de hacer el bien cuando el bien cansa, cuando dar cansa, cuando servir cansa, cuando amar cansa? Y la respuesta está en la segunda parte del versículo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La clave es la esperanza, la clave es saber que hay una cosecha. La clave es entender que todo lo que haces, todo lo que das, todo lo que servís, todo lo que amás, no se pierde, está sembrado. Y a su tiempo, en el tiempo de Dios, en el momento perfecto, vas a ver el fruto, vas a cosechar. Pero si desmayás, si te rendís antes de la cosecha, si dejás de sembrar porque estás cansado, vas a perderte la recompensa. La palabra desmayar aquí es ecluo otra vez. La misma de 2 Corintios 4:16, no te aflojes, no pierdas la atención, no te rindas, porque la cosecha viene, el fruto viene, la recompensa viene. Y cuando venga vas a ver que cada lágrima valió la pena, cada esfuerzo tuvo sentido, cada acto de bondad fue semilla que germinó, cada momento de servir fue inversión que dio retorno. Pero para verlo tenés que no desmayar, tenés que seguir haciendo el bien, aunque cansa, aunque duele, aunque nadie lo vea, porque Dios lo ve. Y Dios no es injusto para olvidar tu obra y el amor que has mostrado hacia su nombre, como dice Hebreos 6:10. Y aquí es donde quiero conectarte con algo poderoso. Nehemías 8:10. Nehemías le dice al pueblo, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza, no tu energía, no tu resistencia. El gozo de Jehová. Y el gozo de Jehová no es una emoción, es una realidad. Es la alegría que viene de saber quién sos, de saber de quién sos, de saber que Dios te ama, que tiene un propósito para vos, que no te soltó, que no te va a soltar, que está contigo, que pelea por vos, que renueva tus fuerzas. Ese gozo, esa certeza, esa convicción es lo que te da fuerza cuando tus fuerzas se acabaron. Es lo que te sostiene cuando el cansancio te tira al piso. Es lo que te levanta cuando el desgaste te dejó caído. El gozo del Señor no significa que vas a estar siempre contento, siempre riendo, siempre con una sonrisa plástica, no. El gozo del Señor es algo más profundo. Es una alegría que permanece aunque las circunstancias sean difíciles. Es una paz que estéis aunque la tormenta esté fuerte. Es una certeza que no se mueve aunque todo alrededor se sacuda. Y ese gozo que viene de Dios, es tu fuerza. Es lo que te permite seguir cuando el cansancio te dice que pares. Es lo que te permite dar cuando el desgaste te dice que guardes. Es lo que te permite amar cuando el cansancio te dice que te alejes. El gozo del Señor es tu fuerza. Y quiero preguntarte algo, ¿dónde está tu gozo hoy? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en tus logros? ¿Está en tu sueldo? ¿Está en lo que la gente piensa de vos? ¿Está en tus posesiones? Porque si tu gozo está en algo que se puede desgastar, cuando eso se desgaste, tu gozo se va a desgastar también. Y cuando tu gozo se desgasta, tu fuerza se va. Pero si tu gozo está en el Señor, en quien no se desgasta, en quien no se agota, en quien no cambia, tu gozo permanece. Y con Él, tu fuerza. Hay alguien que me está escuchando ahora mismo que está en un punto de quiebre,
que lleva meses, quizás años, trabajando, sirviendo, dando, cargando, sin descanso, sin renovación, sin gozo, y sentís que el desgaste interior te está consumiendo, que ya no te queda nada, que el pozo está seco. Y Dios me dijo que te dijera algo hoy, algo específico, algo personal. Yo voy a renovarte, no con tus fuerzas, con las mías, no con tu energía, con la mía. Yo voy a entrar en ese lugar donde te desgastaste y lo voy a restaurar. Voy a tocar el lugar que se secó y lo voy a llenar. Voy a soplar sobre los huesos secos de tu cansancio y los voy a revivir. Porque yo soy el Dios que renueva. Yo soy el Dios que restaura. Yo soy el Dios que no se cansa de renovar a los que se cansan. Y si estás disfrutando este mensaje, una vez más te invito a que te suscribas a este canal. No lo dejes para después. Ahora es el momento. Suscríbete, activa la campanita, compartí este mensaje, porque hay alguien en tu lista de contactos, alguien que conoces, que está desgastado por dentro, que está fingiendo que está bien, pero por dentro está vacío. Y este mensaje puede ser la respuesta de Dios para esa persona hoy. Sé ese puente, sé ese canal, sé ese instrumento. Ahora, quiero llevarte a un texto más antes de terminar, y es el Salmo 23. Porque el Salmo 23 no es solo un salmo para los funerales, no es solo un salmo para los momentos de crisis, es un salmo para el cansancio, es un salmo para el desgaste, es un salmo para los que están agotados por dentro. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Oigan esto. David, que fue rey, que fue guerrero, que fue pastor, que trabajó toda su vida, que tuvo responsabilidades enormes, que enfrentó gigantes, que lideró ejércitos, que gobernó una nación, dice: el Señor es mi pastor. Y un pastor hace algo específico con sus ovejas, las lleva a descansar, las lleva a lugares de pastos delicados, verdes, abundantes, las lleva junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas que no corren rápido, aguas donde las ovejas pueden beber sin miedo, sin apuro, sin ansiedad. El pastor no lleva a las ovejas a pastar en lugares secos. Las lleva donde hay alimento, donde hay agua, donde hay descanso. Y David dice: el Señor me hace descansar, me hace. No dice yo descanso, dice Él me hace descansar. Porque a veces nosotros no sabemos descansar, no sabemos parar, no sabemos detenernos. Y Dios, como un buen pastor, nos hace descansar, nos lleva a lugares donde podemos descansar, nos pone en sitios donde podemos comer, donde podemos beber, donde podemos restaurarnos. Porque el pastor no solo guía, también cuida. No solo lleva, también protege. No solo conduce, también descansa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos hoy. Quiere hacerte descansar, quiere llevarte a pastos verdes, quiere llevarte a aguas de reposo, quiere confortar tu alma, quiere restaurar lo que se desgastó. Pero para eso tenés que dejarte llevar, tenés que seguir al pastor, tenés que confiar en que Él sabe dónde está el descanso, dónde está la restauración, dónde está la renovación, y tenés que dejar de correr por tu cuenta, de buscar por tu cuenta, de cansarte por tu cuenta. Deja que el pastor te lleve, deja que te haga descansar, deja que te restaure. Y me acordé de algo mientras preparaba este mensaje. Me acordé de que el Salmo 23 originalmente, en el hebreo, no dice lugares de delicados pastos. Dice algo más simple y más profundo. Dice: en pastizales de pasto fresco me hace descansar. Pasto fresco, no pasto seco, no pasto viejo, pasto fresco, alimento nuevo, nutrición nueva, energía nueva. Dios no te da sobras, te da fresco. No te da lo viejo, te da lo nuevo. No te da lo recalentado, te da lo que acaba de crecer, lo que acaba de brotar, lo que está lleno de vida, de nutrientes, de todo lo que tu alma necesita para restaurarse. Y junto a aguas de reposo. En hebreo, aguas de descanso, aguas que descansan. No aguas turbulentas, no aguas que corren rápido, no aguas que arrastran, aguas de descanso. Aguas que están quietas, que están calmas, que están en paz. Porque el alma cansada no necesita agitación, necesita quietud. No necesita más ruido, necesita silencio. No necesita más movimiento, necesita reposo. Y Dios te lleva ahí, a las aguas de reposo, al lugar donde tu alma puede beber, restaurarse, renovarse. Y dice: me pastoreará, confortará
mi alma. La palabra confortará en hebreo es shuv, que significa retornar, restaurar, hacer volver. Dios restaura tu alma. La hace volver a lo que era antes del desgaste, antes del cansancio, antes del agotamiento. La devuelve a su estado original, a su diseño original, a su plenitud original. Dios no te parcha, te restaura. No te arregla temporariamente, te devuelve a la plenitud. No te da un descanso temporario, te renueva completamente. Shuv, restauración total. Alma como nueva, energía como nueva, pasión como nueva, fuego como nuevo. ¿Querés eso? ¿Querés que Dios restaure tu alma? ¿Querés que te lleve a pastos frescos y aguas de reposo? ¿Querés que renueva lo que se desgastó por dentro? Entonces hoy es el día, hoy es el momento. No esperes a mañana, no esperes a que las cosas empeoren, no esperes a que el desgaste te consuma del todo. Hoy, ahora, donde estás, en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en tu cuarto, donde sea que estés escuchando esto, hoy Dios te está invitando a venir a Él, a descansar en Él, a renovarte en Él. Y antes de orar quiero decirte algo más. Quiero que sepas que el cansancio no es tu identidad. Vos no sos un cansado, vos sos un hijo de Dios que está cansado. Y hay una diferencia enorme. El cansancio es algo que tenés, no algo que sos. Y lo que tenés puede cambiar, lo que tenés puede irse, lo que tenés puede ser renovado, pero lo que sos, eso permanece. Sos hijo de Dios, sos amado, sos elegido, sos perdonado, sos aceptado, sos bendecido. Y esa es tu identidad, no tu cansancio. Tu cansancio es temporario, tu identidad es eterna. Y cuando entendés eso, cuando recordás quién sos, el cansancio pierde su poder. Porque el cansancio te hace creer que sos lo que sentís, que sos el agotamiento, que sos el desgaste, que sos la fatiga. Pero no, vos sos un hijo de Dios. Y los hijos de Dios se cansan, pero los hijos de Dios también son renovados. Y la renovación es más poderosa que el cansancio, porque la renovación viene de arriba y el cansancio viene de la tierra. Y lo que viene de arriba siempre supera lo que viene de la tierra. Quiero orar por vos. Quiero orar por cada persona que está escuchando esta palabra, por cada corazón cansado, por cada alma desgastada, por cada hombre y cada mujer que siente que el trabajo le está consumiendo por dentro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra hoy. Te pido, Padre, que detectes el cansancio, que detectes el desgaste, que detectes el agotamiento interior que cada uno lleva. Te pido que entres en ese lugar donde se esconde la fatiga del alma, donde se guarda el peso que nadie ve, donde se acumula el cansancio que nadie entiende. Padre, te pido que hagas lo que hiciste con Elías, que des descanso, que des comida, que des cuidado, que digas a cada uno, levántate y come porque el camino es largo, pero yo estoy contigo. No voy a dejarte solo, no voy a dejarte caer, no voy a dejarte desgastarte sin renovarte. Te pido, Padre, que hagas cabá en cada vida, que entrelazás sus fuerzas con las tuyas, que intercambies su cansancio por tu energía, que sus alas se renueven como las del águila, que corran y no se fatiguen, que caminen y no se cansen, porque no van a caminar con sus fuerzas, van a caminar con las tuyas. Te pido que renueves el hombre interior, que aunque el exterior se desgaste, el interior se renueve de día en día. Que tu presencia, tu comunión, tu intimidad sea la fuente de renovación para cada uno. Que no busquen descanso en el mundo sino en vos. Que no busquen renovación en las cosas sino en tu presencia. Te pido, Padre, que les devuelvas el gozo de Jehová, que es su fuerza. Que la alegría de saberse amados, perdonados, aceptados, elegidos, sea el motor que los levante cuando el cansancio los quiera tirar. Que el gozo sea más fuerte que la fatiga, que la esperanza sea más grande que el desgaste, que la fe sea más poderosa que el agotamiento. Y te pido, Padre, por los que están al borde de rendirse, los que ya no quieren seguir, los que piensan en tirar la toalla, los que sienten que no vale la pena, que no hay fruto, que no hay recompensa. Te pido que les recuerdes que a su tiempo segarán si no desmayan, que la cosecha viene, que el fruto viene, que la recompensa viene. Que cada lágrima, cada esfuerzo, cada acto de bondad, cada momento de servir, cada día de trabajo, todo está contado, todo está registrado, todo va a dar fruto. Padre,
restaura el alma cansada, lleva pastos frescos, lleva aguas de reposo, conforta el alma, shuv, restauración total, devolvé la pasión, devolvé el fuego, devolvé la energía, devolvé la alegría, devolvé la esperanza. Devolvé lo que se desgastó, devolvé lo que se perdió, devolvé lo que se secó, porque vos sos el Dios que renueva, vos sos el Dios que restaura, vos sos el Dios que no se cansa de renovar a los que se cansan. Y para los que todavía no te conocen, para los que están escuchando esto y nunca entregaron su vida a Jesús, te pido, Padre, que hoy sea el día, que hoy sea el momento, que sientan tu amor, tu invitación, tu llamado. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, yo les haré descansar. Esa invitación sigue abierta, sigue vigente, sigue poderosa y hoy alguien la va a aceptar, alguien va a venir, alguien va a encontrar el descanso que ha estado buscando toda su vida. Si querés recibir a Jesús, si querés entregarle tu cansancio, tu desgaste, tu fatiga, tu vida, mire, repetí conmigo, Señor Jesús, entro en tu invitación. Vengo a ti cansado, cargado, desgastado por dentro, te entrego mi cansancio, te entrego mi peso, te entrego mi trabajo, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renueva mi hombre interior, restaura mi alma, dame tu descanso, dame tu yugo fácil, dame tu carga ligera, enséñame a caminar contigo, enséñame a acabar, a entrelazarme contigo, enséñame a intercambiar mis fuerzas por las tuyas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si hiciste esa oración, si la hiciste de corazón, quiero que sepas algo, tu vida acaba de cambiar, no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo garantiza. El que viene a mí, dijo Jesús, no lo echo fuera, y Él no te va a echar, te va a recibir, te va a abrazar, te va a renovar, te va a restaurar, y vas a caminar con fuerzas nuevas, con alma nueva, con fuego nuevo, con esperanza nueva. Y como siempre les digo, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes, compartilo. Mandáselo a alguien que sabes que está cansado, desgastado, agotado por dentro. Sé el instrumento de Dios para llevar renovación a alguien que la necesita. Suscríbete al canal, activa las notificaciones porque cada semana vamos a seguir compartiendo palabra que transforma, que renueva, que restaura. Este canal no es un lugar, es un altar donde los cansados encuentran descanso, donde los desgastados encuentran renovación, donde los vacíos encuentran plenitud. Y quiero cerrar con una última palabra. No permitas que el cansancio defina tu futuro. No permitas que el desgaste determine tu destino. No permitas que la fatiga decida hasta dónde llegás. Porque el Dios que te llamó es más grande que tu cansancio. El Dios que te eligió es más poderoso que tu desgaste. El Dios que te ama es más fuerte que tu agotamiento. Y Él te dice hoy, levántate, te renuevo, te restauro, te doy fuerzas nuevas. Te doy alas nuevas. Te doy fuego nuevo, caminá, corre, volá, porque yo estoy contigo. Y conmigo no te vas a cansar, conmigo no te vas a desgastar, conmigo no te vas a rendir, porque yo soy tu fuerza, yo soy tu descanso, yo soy tu renovación. Y el que está en mí, aunque cansado, siempre renovado, aunque desgastado por fuera, siempre restaurado por dentro. Te ama el Señor, te ama tanto, no sabes cómo te ama. No sabes cómo te cuida, no sabes cómo te busca, aunque estés cansado, aunque estés desgastado, aunque estés caído, Él te busca, Él te encuentra, Él te levanta, Él te renueva. Y hoy es el día de tu renovación, hoy es el día de tu restauración, hoy es el día en que el trabajo que te desgastó por dentro se convierte en la plataforma donde Dios te muestra su poder, su amor, su cuidado, su restauración. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te renueve, que te restaure, que te llene, que te dé fuerzas como las del águila, que corras y no te fatigues, que camines y no te canses. Porque los que esperan en Jehová, los que cabaj, los que se entrelazan con Él, los que intercambian sus fuerzas por las suyas, esos son los que se renuevan. Y vos sos uno de esos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay gente que llega al final de la semana con la sonrisa puesta y el alma rota. Hay gente que aprendió a contestar todo bien mientras por dentro siente que está a punto de desmoronarse. Hay gente que cumplió con todo, respondió mensajes, apagó incendios, sostuvo a la familia, pagó cuentas, resolvió problemas, sonrió en reuniones, sirvió en la iglesia, animó a otros. Y ahora, cuando se queda a solas,
descubre que tiene el pecho apretado, la mente acelerada y el espíritu cansado. Y lo más tremendo es que muchos piensan que eso es normal. Muchos creen que vivir presionados es parte inevitable de ser adultos, de ser responsables, de ser líderes, de ser padres, de ser hijos, de ser creyentes. Pero hoy vengo a decirte algo en el nombre del Señor. La presión puede haberte acompañado toda la semana, pero no tiene derecho a gobernar tu alma. La carga puede haberse sentado sobre tus hombros, pero no fue diseñada para vivir permanentemente en tu espíritu. Y la paz de Dios no es una frase decorativa para poner en una pared. La paz de Dios es una realidad del reino que desciende sobre el corazón de los que aprenden a soltar en las manos del Padre lo que jamás pudieron sostener solos. Hay personas que no necesitan que les prediquen solamente sobre victoria futura. Necesitan que hoy alguien les recuerde que Dios no solo te promete cielo para mañana, sino paz para esta noche. No solo te promete gloria eterna, sino gracia suficiente para atravesar el miércoles, el jueves, el viernes y ese domingo a la tarde, cuando de pronto toda la presión acumulada se te sienta en el alma como si pesara toneladas. Porque a veces no es un gran pecado lo que te está destruyendo. A veces es un gran cansancio. A veces no es rebeldía. A veces es agotamiento. A veces no es falta de amor por Dios. A veces es que llevas demasiado tiempo peleando demasiadas batallas sin detenerte a dejar que el Señor vuelva a respirar sobre tu interior. Y quiero hablarle hoy a la gente funcional, a los que parecen fuertes, a los que sostienen estructuras, a los que son la llamada de emergencia de toda la familia, a los que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que descansaron sin culpa. Quiero hablarle al que duerme pero no descansa, al que se acuesta pero la mente no se apaga, al que tiene techo, tiene agenda, tiene trabajo, tiene responsabilidades, pero siente que algo por dentro viene perdiendo oxígeno. Quiero hablarle al creyente que ama a Dios y sin embargo lleva días o semanas sintiendo una presión que no sabe explicar, porque hay temporadas en las que uno no está en pecado escandaloso, no está negando la fe, no está huyendo del Señor, pero está cansado. Y si no aprendemos a llevar el cansancio correctamente a los pies de Cristo, el cansancio se transforma en irritación, la irritación se transforma en dureza, la dureza se transforma en distancia, y la distancia termina convirtiéndose en un estilo de vida donde se sigue funcionando, pero ya no se disfruta la presencia de Dios. Por eso esta palabra no es para condenarte, es para aliviarte. No vengo a ponerte otra exigencia sobre la espalda. No vengo a decirte, además de todo lo que llevas ahora, carga con la culpa de no tener suficiente fe. No. Vengo a recordarte que el Evangelio no es otra piedra en tu mochila. El Evangelio es la mano de Cristo sacándote el peso que tú no podías sostener. El Señor no llega a tu semana diciendo, déjame ver cuánto aguantas. Él llega diciendo, ven a mí. Y eso cambia todo, porque la religión siempre dice, fuérzate más. Pero Jesús dice, ven a mí. La presión del mundo dice, si te detienes, fracasarás. Pero Cristo dice, si no vienes a mí, te quebrarás. La lógica del sistema dice, vale el que produce, el que logra, el que rinde, el que impresiona. Pero la voz del cielo dice, tu valor no está en lo que cargas, sino en aquel que te llama hijo. Escucha esto con el corazón abierto. La paz de Dios no es ausencia de responsabilidades. La paz de Dios no significa que ya no habrá cuentas, desafíos, reuniones, diagnósticos, conflictos o decisiones. Si alguien te vendió un cristianismo donde la paz es no tener tormentas, te vendieron una fantasía. Jesús jamás prometió una vida sin tribulación. De hecho, en Juan 16:33 dijo con una claridad que corta el aire, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa la estructura de esa declaración. Él no niega la tribulación, no maquilla la realidad, no finge que el mundo es fácil, no le habla a ingenuos. Les habla a hombres que iban a llorar, a temblar, a ser perseguidos, a sentir el peso de la incertidumbre, y aún así les dice, en mí tengáis paz. Es decir, la paz de Cristo no nace de la ausencia de conflicto, sino de la presencia del vencedor. Eso significa que tu paz no tiene que esperar a que todo se arregle para aparecer. La paz del mundo siempre pone condiciones. Te dice, tendrás paz cuando pagues esa deuda, cuando te respondan ese mensaje, cuando tu hijo cambie, cuando el médico diga algo distinto, cuando se destrabe ese trámite, cuando llegue esa oportunidad, cuando la gente te entienda, cuando tu nombre quede limpio, cuando el problema desaparezca.
Pero Jesús en Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, Él está diciendo, lo que yo doy no se parece a lo que el sistema ofrece. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Cristo depende de su naturaleza. La paz del mundo es superficial, frágil, negociable, circunstancial. La paz de Cristo es profunda, estable, sobrenatural y arraigada en su señorío. Y aquí necesitamos detenernos un momento, porque cuando la Biblia habla de paz, no está hablando solo de silencio exterior. La Escritura usa una palabra riquísima en el Antiguo Testamento, shalom. Y shalom no significa simplemente que no hay guerra. Shalom habla de integridad, de bienestar, de plenitud, de completitud, de una vida puesta en orden bajo el gobierno de Dios. No es solamente me siento calmado, es algo en mí vuelve a alinearse con el diseño del cielo. No es solo que se baja la ansiedad, es que el alma deja de estar fragmentada. Porque uno de los peores efectos de la presión semanal es que te fragmenta. Una parte de ti está en el trabajo, otra parte está en la deuda, otra parte está en el pasado, otra parte está en el temor por el futuro, otra parte está en la culpa, otra parte está tratando de sostener la imagen que los demás tienen de ti. Y terminas dividido por dentro. Pero cuando Dios derrama su paz, no solo baja el ruido, también recompone el interior. Él no solo te calma, Él te reúne por dentro. Él vuelve a ser de ti una sola pieza en su presencia. Hay personas que están aquí o escuchando esta palabra que hace mucho no se sienten completas por dentro, siguen adelante pero rotas en fragmentos, y eso no siempre se ve, porque la gente sabe ocultar grietas. Hay quienes aprendieron a producir mientras sangran. Hay quienes aprendieron a predicar mientras tiemblan, a servir mientras se secan, a aconsejar mientras se sienten perdidos, a cantar mientras el corazón les pesa y por fuera nadie se da cuenta. Pero Dios sí. El Señor sí ve el momento en que te sentaste en el auto y te quedaste en silencio porque no te daba el alma para seguir hablando. Dios sí vio esa madrugada en la que estabas cansado pero no podías dormir porque tu mente te arrastraba de un pensamiento a otro. Dios sí vio el instante en que dijiste, no sé si voy a poder con todo esto, y el cielo no respondió con juicio, el cielo respondió con invitación. Mateo 11, 28 hasta 30 es una de las declaraciones más tiernas y más contundentes del corazón de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo quiero que notes a quienes invita Jesús. No llama a los impecables. No llama a los que ya resolvieron todo. No llama a los que llegaron invictos al final de la semana. Llama a los cansados y cargados. Es decir, el cansancio no te descalifica para acercarte. El cansancio es precisamente una de las razones por las que debes acercarte. Y hay una diferencia entre estar ocupado y estar cargado. Uno puede tener agenda llena y aún así caminar liviano por dentro. Pero también puede haber alguien que aparentemente no tiene una agenda tan abultada y sin embargo vive aplastado interiormente. Porque la carga no siempre es cantidad de tareas. A veces son expectativas, a veces son culpas, a veces son comparaciones, a veces es el peso de tener que demostrar. A veces es la necesidad enfermiza de agradar a todos. A veces es el miedo a decepcionar. A veces es la vieja mentira de creer que si tú no sostienes todo, todo se cae. Y eso agota, eso pulveriza, eso drena el alma. Jesús usa una expresión poderosa cuando dice, venid a mí. No dice, vengan a una técnica. No dice, vengan a una emoción pasajera. No dice, vengan a un método de administración del estrés. Todo eso puede tener cierto lugar humano y práctico, pero el centro del descanso cristiano no es una fórmula, es una persona. Venid a mí. Porque la paz bíblica no es meramente una sensación, es el resultado de una relación. Mucha gente quiere los beneficios de la paz sin la intimidad con el príncipe de paz. Pero la paz de Dios no se arranca como si fuera una fruta colgada en el aire, nace en la cercanía con Cristo. Y aquí hay algo hermoso en el texto original. Cuando Jesús dice, yo os haré descansar, la idea apunta a refrescar, aliviar, dar reposo, hacer cesar el agotamiento. No es solo te dejaré quieto, es te refrescaré. Es una palabra que lleva la idea de alivio real.
El Señor no está hablando de una fantasía religiosa, está hablando de un reposo que toca la fatiga concreta del alma. Y luego añade, hallaréis descanso para vuestras almas. No solo para el cuerpo, no solo para las manos, no solo para el calendario, para el alma, porque hay fatigas que una siesta no resuelve, hay cansancios que unas vacaciones no curan, hay domingos en los que uno duerme más y sin embargo se levanta igual de agotado por dentro. ¿Por qué? Porque el cuerpo paró, pero el alma siguió corriendo, la mente siguió peleando, el corazón siguió cargando. Por eso la paz de Cristo va más hondo que el entretenimiento, más hondo que el ocio, más hondo que una escapada de fin de semana. Todo eso puede ayudar en su nivel y no estoy despreciando el descanso humano. Dios mismo sabe que lo necesitamos. Pero ninguna pausa externa puede sustituir el descanso del alma. Tú puedes cambiar de ciudad y seguir inquieto. Puedes apagar el teléfono y seguir presionado. Puedes irte unos días y regresar con el mismo peso, porque el problema no estaba solo en tu entorno, estaba en la manera en que estabas llevando el alma. Y Jesús dice, el descanso que yo doy llega a ese lugar donde nadie más puede entrar. Ahora bien, esto es maravilloso, pero también profundamente confrontativo, porque Cristo no solo dice, ven y acuéstate, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso parece paradójico. Uno esperaría que dijera, deja todo y desaparece, pero no. Jesús no propone evasión, propone intercambio. No dice que la vida cristiana consiste en no llevar nada, dice que consiste en dejar de llevar lo incorrecto y empezar a llevar lo correcto con él. El problema no es que cargues algo, el problema es qué estás cargando, con quién lo estás cargando y bajo qué señorío lo estás cargando. El yugo en la cultura bíblica representaba sujeción, dirección, aprendizaje, pertenencia. Y algunos comentaristas explican que un yugo bien hecho se ajustaba al animal de tal manera que no lo lastimara y además el animal joven era unido a uno más fuerte que llevaba la mayor parte del peso y le enseñaba el camino. Eso me conmueve, porque Jesús no te dice, ven, yo te observo mientras tú te rompes. Te dice, ven, únete a mí, aprende de mí, camina conmigo. El yugo de Cristo es fácil no porque la vida deje de ser real, sino porque Él mismo se pone a llevar contigo el peso. La carga es ligera no porque no exista responsabilidad, sino porque la responsabilidad deja de estar sobre tus hombros aislados y pasa a estar bajo la dirección del Salvador. A veces la presión de la semana se vuelve insoportable porque no solo estamos llevando nuestras obligaciones, sino también las exigencias del ego, los mandatos de la cultura, el miedo al qué dirán, la obsesión por el control, la comparación con otros, la culpa por no ser perfectos, la necesidad de hacerlo todo, el impulso de ser salvadores de todos. Eso no es el yugo de Cristo. Eso es un yugo cruel fabricado por el orgullo, por la inseguridad o por las expectativas ajenas. Y hoy el Señor te pregunta con amor, ¿quién te dijo que tenías que sostenerlo todo? ¿Quién te dijo que tu identidad depende de no fallar nunca? ¿Quién te dijo que tu valor está en cuánto produces? ¿Quién te convenció de que descansar es traicionarme cuando yo mismo te estoy invitando a reposar en mí? Hay creyentes que aman a Dios pero viven como si todo dependiera de ellos. Oran, sí, pero funcionan como huérfanos. Cantan, sí, pero planifican como si no hubiera Padre. Sirven, sí, pero internamente creen que si ellos bajan los brazos un segundo, el universo se desordena. Y eso es agotador, porque ninguna criatura fue diseñada para ocupar el lugar de la providencia divina. Tú eres hijo, no Mesías. Tú eres siervo, no salvador del mundo. Tú eres amado, no omnipotente. Y una de las mayores liberaciones del alma ocurre cuando por fin admites, Señor, esto me supera. Esa confesión no es derrota, es el comienzo del descanso. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 hasta 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto no significa que el creyente nunca sentirá presión o ansiedad. Significa que no debe instalarse allí como residencia permanente. Pablo no escribe desde una hamaca frente al mar. Escribe desde el sufrimiento, desde la restricción, desde la prueba. Sin embargo, no ofrece una teoría fría, sino una práctica espiritual concreta. Cuando la presión llega, no la conviertas en trono, conviértela en oración. Y presta atención a las palabras del texto. En todo,
no en algunas cosas. No solo en lo espiritual, no solo en lo grande, no solo en lo que te parece digno de ser llevado a Dios, en todo, en el problema económico, en la conversación pendiente, en el miedo que no has sabido nombrar, en la incertidumbre laboral, en la crianza, en la salud, en la tentación, en la frustración, en el cansancio acumulado, en todo. Porque una de las mentiras más sutiles del enemigo es hacerte creer que hay áreas demasiado pequeñas para orar o demasiado complicadas para traer a la presencia del Señor. Pero el texto dice, en todo, y luego habla de oración, súplica y acción de gracias. No es casual que la gratitud aparezca en medio de la presión, porque el corazón presionado tiende a mirar solamente lo que falta, lo que duele, lo que amenaza, lo que asusta. La gratitud no niega el problema, pero le recuerda al alma quién es Dios en medio del problema. La gratitud no es ingenuidad, es memoria santa. Es decirle al corazón, no voy a interpretar esta semana solo desde la presión que sentí, también la voy a interpretar desde la fidelidad que Dios me mostró. La gratitud rompe el hechizo de la desesperación, porque te devuelve la perspectiva. Te recuerda que el Dios que te sostuvo ayer no perdió poder hoy. Y entonces viene la promesa, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. La expresión que se traduce como guardará tiene una fuerza tremenda. La imagen es la de un centinela, una guardia, una protección activa. No está diciendo solo que la paz te visita como una brisa simpática, está diciendo que la paz de Dios monta guardia sobre tu mundo interior. Que cuando tú derramas en oración lo que te oprime, la paz del cielo se planta como un soldado santo en la puerta del corazón y de la mente y le dice al caos, hasta aquí, le dice al temor, no vas a dominar. Le dice a la idea obsesiva, no vas a gobernar este interior. Le dice a la desesperanza, no vas a sentarte en el trono. Pero observa algo importante. No dice que guardarás solo tu corazón, también dice tu mente. Porque la presión semanal ataca a ambos frentes. El corazón se agota emocionalmente y la mente se desgasta por rumiación, por escenarios hipotéticos, por conversaciones imaginarias, por miedos que jamás sucedieron y ya te robaron energía real. Hay personas que viven dos veces la tribulación, la viven cuando la imaginan y la viven cuando llega. Y a veces ni siquiera llega, pero el desgaste ya ocurrió. Por eso Dios no solo quiere consolar tu emoción, quiere custodiar tu pensamiento. Quiere poner orden donde el enemigo sembró aceleración. Tal vez alguien dice, pero pastor, yo he orado y todavía me siento presionado. Entonces escucha esto con mucha ternura. La oración no siempre funciona como un interruptor instantáneo que apaga toda sensación en 3 segundos. A veces la paz de Dios llega como un golpe de gloria repentino y otras veces llega como un manto que desciende mientras permaneces delante del Señor. Por eso la Biblia no nos llama solo a un acto aislado de oración, sino a una vida de dependencia. Hay presiones que no se sueltan con una frase apurada, se sueltan en la permanencia de su presencia. Hay nudos del alma que se deshacen mientras te quedas un poco más, mientras lloras un poco más, mientras adoras un poco más, mientras vuelves a decir, Señor, no entiendo todo, pero aquí está mi corazón. Y quiero decir algo muy claro, no toda presión se va de inmediato, pero toda presión cambia de lugar cuando la entregas correctamente. Tal vez la circunstancia todavía no cambió, pero ya no está entronizada dentro de ti. Tal vez la deuda no desapareció hoy, pero el pánico dejó de ser tu dueño. Tal vez la reunión del lunes sigue existiendo, pero la angustia ya no tiene el último voto. Tal vez el diagnóstico todavía necesita proceso, pero la desesperación dejó de gobernar la habitación. Ese es el milagro de la paz de Dios. No siempre cambia primero el afuera, muchas veces empieza cambiando el adentro. Y cuando el adentro cambia bajo el gobierno de Cristo, el afuera pierde su capacidad de definirte. El Salmo 46 lo expresa con una belleza brutal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice Dios es nuestro refugio cuando no hay tribulación, dice en las tribulaciones. Y más adelante en ese mismo Salmo está esa frase famosa, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Algunas traducciones también comunican la idea de cesar el esfuerzo frenético, parar de luchar en tus propias fuerzas, dejar de agitarte. Eso es tremendo. Porque hay momentos en los que nuestra alma no está peleando por fe, está peleando por ansiedad. Se mueve, corre, hace, decide, responde, controla, se adelanta, se imagina, interviene, se desgasta. Y Dios dice,
quédate quieto y reconoce quién soy yo. No es pasividad irresponsable, no es abandonar deberes, es una quietud interior que nace del reconocimiento de la soberanía divina. Es el alma diciendo, Dios sigue siendo Dios aunque esta semana haya sido un terremoto. Porque el Salmo 46 habla de montes que se derrumban, aguas que rugen, naciones que se alborotan. Es un salmo escrito para días en que el mundo parece salirse de eje. Y en medio de esa descripción aparece la voz del Señor recordando su señorío. ¡Qué contraste tan poderoso! Mientras todo tiembla, Dios no tiembla. Mientras la tierra parece desacomodarse, el trono no se sacude. Mientras tu agenda cambió, el carácter de Dios no cambió. Mientras tus emociones suben y bajan, la fidelidad del Señor no conoce variación. Hay un punto en la vida espiritual en que uno tiene que decidir qué voz va a amplificar. Porque la semana habla, tus pendientes hablan, las noticias hablan, tu cuerpo habla, tus traumas hablan, tu historial habla, tu cansancio habla, tu inseguridad habla. Pero también Dios habla. Y la paz llega cuando la voz de Dios se vuelve más autoritativa dentro de ti que el ruido de la presión alrededor de ti. No porque el ruido desaparezca, sino porque deja de mandar. No porque las demandas se esfumen mágicamente, sino porque su volumen ya no supera la certeza de que tu Padre sigue sentado en el trono. A veces la presión de la semana no viene solo por exceso de tareas, viene por exceso de control. Hay gente que no está cansada solo porque hizo mucho, sino porque intentó controlar demasiado. Quiso controlar resultados, tiempos, personas, percepciones, emociones ajenas, respuestas, procesos, puertas, oportunidades. Y controlar es carísimo para el alma. Porque el control te vende una falsa sensación de seguridad, pero exige un precio que nadie puede pagar sin romperse. Terminás hipervigilante, agotado, sensible, frustrado. ¿Por qué? Porque estabas intentando sostener con tus manos lo que solo puede sostener el gobierno de Dios. Y aquí necesito hablarle a los responsables, a los que sienten que todo depende de ellos. Moisés pasó por algo parecido. En Éxodo 18 estaba resolviendo solo lo que no había sido diseñado para resolver solo. Y su suegro Jetro le dijo algo muy sensato: no está bien lo que haces. Ciertamente te agotarás tú y también este pueblo que está contigo. Fíjate eso. Hay una manera de hacer cosas para Dios que termina destruyéndote. No todo activismo es obediencia. No toda sobrecarga es fidelidad. No todo decirle sí a todos es santidad. A veces, detrás de la agenda imposible hay una mezcla rara de nobleza y orgullo, de amor y autosuficiencia, de entrega y una secreta necesidad de sentirnos indispensables. Pero solo Dios es indispensable. Cuando tú aceptas tus límites, no estás insultando la gloria de Dios. La estás honrando, porque reconoces que Él puede hacer lo que tú no puedes. Muchos de nosotros necesitamos una revelación santa de nuestros límites, no para vivir menos comprometidos, sino para vivir más rendidos. Hay personas que han hecho del cansancio una medalla espiritual. Si están agotadas, sienten que sirvieron bien. Si están destruidas, sienten que fueron fieles. Si no tienen tiempo para respirar, sienten que son importantes. Pero Jesús no dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y yo os daré un nuevo diploma de cansancio. Dijo: yo os haré descansar. El descanso en Dios no es pereza, es obediencia relacional, es aceptar que tú no eres el centro del universo, que Dios sabe conducir lo que te preocupa y que tu alma no fue creada para vivir con la garganta apretada todos los días. Piensa en Elías. Un hombre de fuego, un profeta que desafió a los falsos dioses, que vio la manifestación poderosa del Señor, que oró y descendió fuego, que corrió con vigor sobrenatural y después de una gran victoria terminó debajo de un arbusto queriéndose morir. ¿No te parece interesante? A veces el derrumbe emocional no viene después de la derrota, sino después de la intensidad. A veces uno sobrevive a la batalla, pero se desploma al final de la semana, cuando el sistema interno acusa toda la tensión acumulada. ¿Y qué hizo Dios con Elías? No llegó gritándole: ¿cómo te atreves a sentirte así después de tantos milagros? Le dio descanso, le permitió dormir, le proveyó alimento, se acercó con cuidado, luego le habló. Eso me encanta de Dios. Él no siempre comienza corrigiendo, muchas veces comienza pastoreando. Hay gente que necesita escuchar esto. Tu agotamiento no sorprende a Dios y su respuesta no es desprecio. El Señor no mira a sus hijos cansados con fastidio como si fueran un proyecto fallido. Él sabe que somos polvo,
Sabe que tenemos cuerpo, sistema nervioso, historia, memoria, límites, noches malas, temporadas complejas, y precisamente por eso nos llama a vivir pegados a Él. Porque cuando nos desconectamos de la fuente, tarde o temprano terminamos drenados. Jesús dijo en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Y yo sé que ese texto suele citarse para hablar de fruto, de santidad, de ministerio, pero también aplica al descanso del alma. Separados de Él podemos seguir moviéndonos un tiempo, pero terminamos secos. Podemos seguir produciendo, pero sin savia. Podemos seguir sirviendo, pero vaciados. Ahora bien, quiero hacer una distinción pastoral importante. Cuando hablamos de paz y depresión, no estamos minimizando procesos emocionales complejos ni reduciendo todo a una frase religiosa. Hay personas que además de oración también necesitan conversar, pedir ayuda, ordenar ritmos, descansar mejor, recibir acompañamiento sabio. Eso no compite con la fe. Puede ser parte de cómo Dios cuida a sus hijos. Pero incluso en medio de todas esas herramientas útiles, la verdad central sigue siendo esta. El descanso profundo del alma solo se encuentra en Cristo. Porque lo que más agota al ser humano no siempre es la cantidad de cosas que hace, sino la desconexión entre su corazón y la presencia de Dios. La semana tiene una maquinaria peligrosa, te hace creer que eres una máquina más, te mide por rendimiento, te apura, te acelera, te alimenta con urgencia constante, te educa en la reacción, te deja poco espacio para contemplar. Y si no peleas por tu interior, terminás viviendo según el ritmo del sistema en lugar del ritmo del reino. Pero Jesús nunca corrió detrás de la ansiedad de otros. Nunca fue gobernado por la prisa. Nunca confundió urgencia humana con dirección divina. Él podía detenerse por una mujer enferma en medio del camino a la casa de Jairo. Él podía dormir en una barca en medio de la tormenta. Él podía retirarse a orar cuando todos lo buscaban. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente alineado con el Padre. Su paz no nacía del calendario, nacía de comunión. Y aquí hay una lección gloriosa. La solución a la presión no es solamente vaciar agenda, es reaprender el ritmo de Jesús. Porque a veces quitamos una actividad y llenamos el espacio con otra ansiedad. A veces dejamos un compromiso, pero no dejamos la obsesión. A veces descansamos físicamente, pero seguimos esclavos de la validación. Por eso Jesús dice, aprended de mí. Es casi como si nos dijera, no solo recibe algo de mí, aprende mi manera de vivir. Aprende a depender, aprende a obedecer, aprende a no correr detrás de todo, aprende a decir sí cuando el Padre dice sí y no cuando el Padre dice no. Aprende a vivir sin la tiranía de impresionar, aprende a hacer del secreto con Dios tu centro de gravedad. Aprende a llevar cargas conmigo, no aparte de mí. Y alguno dirá, ¿cómo hago concretamente para soltar la presión de la semana? Permíteme una aplicación pastoral muy directa. Lo primero es nombrar la carga delante de Dios. La presión indefinida se vuelve monstruosa. Cuando tú la nombras en oración, empieza a perder su niebla. Señor, esto es lo que me está apretando. Esto es lo que me da miedo. Esto es lo que no sé cómo resolver. Esto es lo que estoy intentando controlar. Esto es lo que me está robando el sueño. El alma no sana escondiendo su carga en el sótano. Sana exponiéndola a la luz de la presencia de Dios. Lo segundo es distinguir entre responsabilidad y omnipotencia. Hay cosas que sí te corresponden. Trabajar, responder, pedir perdón, planificar, administrar, ser fiel en tu asignación. Pero hay cosas que no te corresponden. Garantizar resultados absolutos, transformar el corazón de todos, controlar el mañana, asegurarte de que nunca habrá dolor, sostener la opinión ajena, evitar toda crisis. Cuando mezclas ambas esferas, te aplastas. La paz empieza cuando haces tu parte con fidelidad y sueltas la parte de Dios con reverencia. Fe no es no hacer nada, fe es hacer lo que te corresponde sin usurpar el lugar del Señor. Lo tercero es llevar la presión a la oración antes de llevarla a la imaginación. Porque si no oras primero, tu mente se convierte en una fábrica de escenarios falsos. Y la imaginación sin gobierno espiritual es cruel. Te muestra conversaciones que no ocurrieron, catástrofes que no llegaron, rechazos que nadie pronunció, pérdidas que aún no existen. En cambio, la oración te saca del tribunal de tu propia mente y te mete al trono de la gracia. Allí el alma recuerda que no está sola, que no depende solo de sí misma, que hay un Padre atento, presente, poderoso. Lo cuarto es recuperar la gratitud como disciplina de guerra. No me refiero a un positivismo hueco.
Me refiero a enumerar delante de Dios sus misericordias concretas. Gracias porque me sostuviste. Gracias porque no me dejaste. Gracias porque sigo aquí. Gracias porque me diste fuerza para atravesar esta semana. Gracias porque en medio del caos hubo pan, hubo aire, hubo gente, hubo palabra, hubo una puerta que no esperaba, hubo una lágrima que me limpió, hubo una canción que me abrazó, hubo un versículo que me encontró. El alma que agradece recuerda, y el alma que recuerda resiste mejor la presión. Lo quinto es aceptar que descansar no es traicionar el llamado. Algunas personas necesitan arrepentirse de la idolatría de la productividad, porque han hecho de la ocupación una identidad. Sienten culpa cuando paran, sienten que no valen si no están resolviendo. Pero el Padre no te ama por cuántas cosas tachaste de una lista, te ama en Cristo. Tu descanso no es un insulto a Dios, bien entendido, es una confesión de confianza. Le estás diciendo: Señor, mientras duermo, tú sigues siendo Dios. Mientras cierro los ojos, el universo no se desarma. Mientras yo descanso en ti, tú velas por mí. Lo sexto es llenar el interior de verdad, no solo vaciarlo de ruido, porque puedes apagar redes, salir de conversaciones tóxicas, reorganizar tiempos, y eso ayuda. Pero si no llenas el alma de la palabra, el vacío lo ocupará otro ruido. Juan 14, 27 tiene que sonar más fuerte dentro de ti que la voz de la semana. Juan 16, 33 tiene que sonar más fuerte que el pronóstico del miedo. Filipenses 4, 6 hasta 7 tiene que sonar más fuerte que la aceleración interna. Salmo 46 tiene que plantar su bandera en medio de tu caos. La paz de Dios no suele crecer en un corazón bíblicamente desnutrido. Necesitamos comer verdad. Y déjame hablar de algo que a veces olvidamos. La paz no es solo un regalo interno, también es una forma de caminar. Romanos 5 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El descanso más profundo comienza allí, en la reconciliación con Dios. Porque la presión horizontal se vuelve insoportable cuando el ser humano además está en guerra vertical con su Creador. Pero Cristo, por su sangre, nos reconcilió. La cruz no solo resuelve culpa, también abre un camino de acceso seguro al Padre. Eso significa que el creyente no se acerca a Dios como un empleado aterrorizado frente a un jefe impredecible. Se acerca como hijo a un padre que ya abrió los brazos por medio del Hijo. La cruz dice algo tremendo para el alma cansada. Dice que Dios no te ama en proporción a tu rendimiento semanal. Si así fuera, nadie podría descansar jamás. La cruz dice que fuiste amado en tu debilidad, buscado en tu extravío, recibido por gracia. Eso no promueve irresponsabilidad, destruye la esclavitud de la autojustificación. Ya no tienes que sostener tu valor a fuerza de rendimiento, porque tu valor fue afirmado en la sangre de Cristo. Y cuando una persona de verdad cree eso, empieza a soltar presiones falsas. Deja de correr para ser aceptada y empieza a obedecer porque ya fue aceptada en el amado. Hay un cansancio que nace de las circunstancias, pero hay otro que nace del legalismo interno. Personas que se exigen todo el tiempo, que nunca están conformes, que siempre creen que falta un poco más, que si oran sienten que debieron orar más, que si sirven sienten que debieron servir mejor, que si descansan sienten culpa, que si se equivocan se condenan durante días. Y ese tipo de exigencia, aunque use vocabulario espiritual, no viene del corazón manso y humilde de Cristo. Jesús confronta el pecado, sí, llama a la santidad, sí, pero su yugo no aplasta el alma con desesperación. Él corrige para restaurar, no para destruir. Él guía para dar vida, no para asfixiar. Quiero volver un instante a Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso no es un simple consejo motivacional. Es una invitación a no entregar el centro del ser al desorden. La palabra turbar lleva la idea de agitación, alteración, conmoción interna. Jesús sabe que el corazón humano puede agitarse. Sabe que vendrán noticias, traiciones, despedidas, incertidumbres, noches largas. Pero en medio de eso dice, mi paz os doy. Como si dijera, no te pido que niegues la realidad. Te ofrezco una realidad superior para atravesarla.
La paz de Cristo no anestesia, pero sí estabiliza. No te vuelve de piedra, pero sí te da un centro firme. Y aquí hay algo precioso. Jesús no solo da paz, Él es nuestra paz. La paz no es algo separado de su persona. Por eso cuando te acercas a Él no solo recibes un beneficio, recibes comunión con el dador. El reino de Dios no te da una pastilla celestial para seguir viviendo lejos del Rey. Te trae a la cercanía del Rey mismo. Por eso tantas veces la paz llega no cuando entiendes todo, sino cuando vuelves a percibir su presencia. Hay cargas que no se explican, pero se rinden. Hay preguntas que no reciben respuesta inmediata, pero sí reciben compañía. Y a veces la compañía de Cristo hace más por el alma que 100 explicaciones. ¿Sabés que he aprendido? Que hay temporadas en las que Dios no primero te saca de la tormenta, primero se mete contigo en la barca. Y cuando Él está en la barca, la tormenta cambia de categoría. Ya no eres una víctima aislada intentando sobrevivir al mar. Eres un hijo acompañado por el Señor de los vientos. Eso no siempre hace que todo se calme al instante, pero sí te revela que el mar jamás tuvo la última palabra. Y cuando Cristo decide hablar, hasta el caos obedece. Quizá tu semana fue una tormenta. Tal vez te hablaron mal, te llegó una noticia, perdiste algo, te decepcionaste, te exigieron demasiado, te sentiste al límite, se juntaron demasiadas cosas. Yo no vengo a negar eso. Sería una falta de respeto a tu dolor. Pero sí vengo a decirte que tu semana no tiene autoridad para definir tu identidad ni tu destino. La presión puede describir el ambiente, no puede definir el gobierno de tu vida. El gobierno de tu vida pertenece a Cristo. Y si le belongs a Él, entonces incluso esta semana difícil puede convertirse en un lugar de encuentro donde Él te enseña a soltar lo que nunca debiste cargar solo. A veces Dios permite que ciertas presiones revelen lo que estaba mal acomodado en nosotros, no para humillarnos cruelmente, sino para rescatarnos. Hay cargas que tú llevabas porque creías que eras imprescindible. Hay luchas que sostenías porque no sabías pedir ayuda. Hay expectativas que aceptabas porque tenías miedo a decepcionar. Hay ritmos que mantenías porque confundiste prisa con propósito. Y llega un punto en que el alma dice, basta. Y allí, si tenemos oído espiritual, escuchamos al Señor diciendo, por fin, ahora sí ven a mí. No a tu imagen de fortaleza, no a tu personaje funcional, ven a mí tal como estás. Ese tal como estás no significa quédate igual. Significa no esperes arreglarte solo para acercarte. Ven con el cansancio, ven con la presión, ven con la confusión, ven con el corazón acelerado, ven con la vergüenza de no haber podido, ven con la humildad de quien reconoce su necesidad. Porque solo el necesitado busca refugio de verdad. Solo el que sabe que no puede solo aprende a descansar. El orgulloso sigue fingiendo fuerza. El hambriento se sienta a la mesa. Y qué glorioso que la mesa del Señor no solo alimenta a los impecables, sino a los exhaustos. Qué glorioso que el buen pastor no aparta a la oveja cansada por caminar lento, sino que la carga sobre sus hombros. Qué glorioso que nuestro Salvador no se presenta con dureza militarista ante el alma herida, sino diciendo, soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta? Él mismo te revela su carácter para que no tengas miedo de acercarte. Porque muchos no descansan en Dios, no por falta de promesas, sino por sospechas sobre el corazón de Dios. Temen que si se acercan agotados, Él los rechazará. Temen que si reconocen debilidad, Él los avergonzará. Pero Jesús se presenta como manso y humilde. Es como si dijera, no te escondas de mí por estar cansado, yo soy el lugar seguro para tu cansancio. Esa mansedumbre de Cristo no es debilidad, es poder bajo control, ternura soberana, autoridad sin crueldad. Él es rey pero no te aplasta, Él es santo pero no te humilla para destruirte. Él es Dios pero se inclina hacia el quebrantado. Y cuando el alma comprende eso, empieza a relajarse delante de Él, empieza a bajar las armas, empieza a soltar la mandíbula, empieza a dejar de defenderse, empieza a llorar lo que no lloró, empieza a decir la verdad. Y muchas veces la paz entra justo por esa rendija, cuando dejas de actuar fuerte delante del único que ya conoce tu interior. Quiero hablarle también a quienes sienten presión por el futuro. Hay gente que no está tan cansada por lo que hizo esta semana, sino por lo que teme vivir la próxima. Ya están cargando el lunes cuando todavía es domingo,
Ya están sufriendo la conversación que aún no ocurrió. Ya están construyendo una prisión con materiales imaginarios. Escúchame con amor. Dios te dará gracia para el día que llegue, no para un día ficticio inventado por el temor. Cuando Jesús dijo, basta a cada día su propio mal, no estaba promoviendo irresponsabilidad, estaba desenmascarando la crueldad de vivir simultáneamente muchos días que aún no existen. La paz te devuelve al hoy de Dios, no al hoy superficial de la evasión, sino al hoy santo de la dependencia. Hoy tienes pan para hoy, hoy tienes misericordia para hoy, hoy tienes presencia para hoy, hoy tienes palabra para hoy, hoy tienes al Espíritu Santo para hoy. Y cuando llegue mañana habrá nueva misericordia para mañana. Pero si hoy pretendes cargar además todas las posibilidades de mañana, te rompes. La presión de la semana muchas veces es esto, querer vivir 7 días de una sola vez. Y el Señor te dice, hijo, yo camino contigo día por día. No te estoy pidiendo que cargues el mes completo en un solo latido. Y algo más, la paz de Dios no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Hay quienes creen que si sueltan la presión se volverán descuidados, como si la única forma de ser responsable fuera estar tensos. Pero eso es mentira, la tensión no es sinónimo de compromiso. Puedes ser diligente sin estar destruido. Puedes ser intenso en propósito y al mismo tiempo manso por dentro. Puedes trabajar con excelencia y dormir en paz. Puedes liderar con seriedad sin convertir la ansiedad en combustible. De hecho, muchas veces trabajas mejor cuando el alma está ordenada. Disiernes mejor, escuchas mejor, decides mejor, amas mejor, porque ya no reaccionás desde el pánico, sino desde la presencia. Eso es muy importante para familias, matrimonios, padres, madres, líderes, servidores. La presión no solo te lastima a ti, se filtra a los ambientes. Un corazón sin paz contamina habitaciones enteras. Un alma agitada esparce prisa, dureza, impaciencia. Por eso buscar la paz de Dios no es un lujo egoísta, es un acto de mayordomía espiritual. Cuando tú dejas que Cristo ordene tu interior, otros reciben el fruto de ese orden. Tus hijos lo sienten, tu casa lo nota, tu equipo lo percibe. Tus conversaciones cambian de tono, tu forma de reaccionar se transforma, porque la paz del cielo en una persona siempre termina tocando a otros. Y si hoy te das cuenta de que has vivido demasiado tiempo bajo presión, no respondas con condenación, responde con entrega. No añadas otra carga diciendo, ahora también soy culpable por estar cansado. No, di, Señor, aquí está lo que he estado llevando, aquí está la semana que me aplastó, aquí está el peso que no supe administrar. Aquí está mi intento de control, aquí está mi miedo, aquí está mi cansancio, aquí está mi alma fragmentada. Haz en mí lo que solo tú sabes hacer. Esa oración sencilla, sincera, sin maquillaje, puede abrir la puerta a un reposo que hace tiempo no conocías. Y te digo algo más en el nombre del Señor. Quizá no necesitas una vida totalmente distinta, quizá necesitas un corazón nuevamente centrado en Cristo. A veces queremos cambiar escenario, trabajo, ciudad, gente, rutina, todo. Y puede haber ocasiones donde ciertos cambios sean necesarios, pero muchas veces el primer gran cambio es interior. Volver a poner a Jesús en el centro del peso. Volver a entrar al secreto. Volver a adorar no por cumplir, sino por respirar. Volver a la palabra no para marcar una casilla, sino para dejar que Dios te reordene. Volver a decir no a lo que Él no te pidió, volver a reconocer que eres amado antes de ser útil. La paz de Dios también te enseña a renunciar a ciertas cargas falsas. Renunciar a ser aprobado por todos, renunciar a ganar todas las discusiones, renunciar a mostrar que siempre tienes razón, renunciar a ser imprescindible, renunciar a resolver lo que le corresponde a otro, renunciar a cargar la adultez emocional de todo el mundo, renunciar a vivir según la presión de las expectativas ajenas. Esas renuncias no empobrecen tu vida, la liberan. Porque muchas veces no necesitamos más fuerza para cargar, sino más valentía para soltar. Soltar no significa descuidar. Soltar significa transferir el peso a manos más grandes. Como dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué frase más hermosa, Él tiene cuidado de vosotros. No solo de tus doctrinas, no solo de tu ministerio, no solo de tu destino final, de vosotros,
de ti, de tu semana, de tu mente, de tu cama en la noche, de tus lágrimas, de tus sobresaltos, de tus preguntas, de lo que te duele y ni siquiera supiste explicar. Él tiene cuidado de ti. Y cuando uno de verdad cree que el Padre cuida, deja de vivir como si todo dependiera de su hipercontrol. La fe no te vuelve pasivo, te vuelve descansado en la obediencia. ¿Haces tu parte? Sí. ¿Peleas las batallas que te corresponden? Sí. ¿Tomas decisiones? Sí. Pero desde otra postura interior, ya no desde la asfixia, sino desde la confianza. Ya no desde la paranoia, sino desde la dependencia. Ya no desde la autoexigencia frenética, sino desde la conciencia de que su gracia es suficiente. Quizá esta palabra está llegando a alguien en el momento exacto, y no porque la semana haya sido la peor de tu vida, sino porque llevas muchas semanas acumuladas por dentro. Llevas demasiado sin soltar de verdad, demasiado sin llorar delante de Dios, demasiado sin parar interiormente, demasiado sosteniendo un personaje fuerte, y hoy el Espíritu Santo viene con ternura a decirte, ya no tienes que seguir así. En mí hay paz para ti, en mí hay descanso para tu alma. En mí hay un yugo que no lastima, en mí hay una carga que no aplasta, en mí hay un refugio que no se derrumba. No desperdicies esta invitación. No vuelvas mañana a la misma lógica de presión como si no hubieras escuchado la voz del Señor. Lleva contigo esta certeza. Cristo no te llama a sobrevivir la semana como puedas. Cristo te llama a caminarla con Él, y caminar con Él no significa que todo será cómodo, pero sí que todo tendrá un centro. Significa que cuando llegue la presión sabrás a dónde correr. Significa que cuando tu mente quiera desbordarse, recordarás que la paz de Dios puede hacer guardia. Significa que cuando el corazón se agite, volverás a escuchar, no se turbe vuestro corazón. Significa que cuando la tribulación te grite, responderás con Juan 16:33. En el mundo tendré tribulación, pero en Cristo tengo paz, porque Él ya venció. Yo no sé cuál fue tu carga esta semana. Tal vez fue económica, tal vez fue familiar, tal vez fue ministerial, tal vez fue física, tal vez fue una presión silenciosa, de esas que nadie nota, pero sí sé esto. No hay carga demasiado compleja para la compasión de Cristo, ni presión demasiado intensa para la paz del cielo. Lo que sí puede pasar es que te acostumbres tanto a vivir apretado que ya no recuerdes cómo se siente respirar en Dios. Y por eso esta palabra es una llamada a volver. Volver al reposo, volver al secreto, volver a la verdad, volver a la sencillez de un evangelio donde el Hijo de Dios sigue invitando a los cansados. Así que hoy, antes de que termine este mensaje, quiero invitarte a hacer un intercambio santo. No te estoy pidiendo emoción vacía, te estoy invitando a una decisión espiritual. Entrégale al Señor el derecho de gobernar tu interior. Devuélvele la presión que jamás debiste coronar. Déjale el control que nunca te perteneció. Rompe en oración el pacto secreto que hiciste con la autoexigencia. Suelta la fantasía de que podrás sostenerlo todo. Y recibe por fe la paz que Cristo compró, la paz que Cristo anunció, la paz que Cristo derrama, la paz que Cristo encarna. Y si en este momento sientes que el alma te tiembla, no huyas. Quédate un minuto más bajo esta palabra. Respira. Dile al Señor, yo vengo a ti. A veces eso es todo lo que el cielo espera para comenzar a restaurar. No un discurso sofisticado, no una demostración de fuerza. Solo un corazón que vuelve, un corazón que se rinde, un corazón que dice la verdad, un corazón que deja de correr y se sienta a los pies del Maestro. Allí empieza el descanso, allí empieza el orden, allí empieza la paz. Ahora quiero terminar orando contigo. Señor Jesús, aquí estamos, cansados algunos, presionados otros, confundidos muchos, pero delante de ti te damos gracias porque no nos rechazas por nuestra fatiga. Gracias porque tu voz sigue diciendo, venid a mí. Hoy te entregamos la presión acumulada de la semana. Te entregamos los pensamientos acelerados, el miedo al futuro, la culpa, la autoexigencia, la carga de querer controlarlo todo, el agotamiento del cuerpo y el cansancio del alma. Te pedimos que cumplas tu palabra sobre nosotros. Danos tu paz, no como el mundo la da. Guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Enséñanos a tomar tu yugo y a aprender de ti. Reordena nuestro interior, devuélvenos el descanso del alma.
Enséñanos a vivir día por día, dependiendo de tu gracia. Rompe toda ansiedad que ha querido gobernarnos y levanta dentro de nosotros una confianza nueva, humilde y profunda. Declaramos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Declaramos que en medio de la presión no estamos solos. Declaramos que tu paz hará guardia sobre nuestra casa, nuestra mente, nuestro descanso, nuestros hijos, nuestras decisiones y nuestro porvenir. Y desde hoy soltamos lo que no nos corresponde y abrazamos lo que tú nos das. En tu nombre, Jesús. Amén.